He visto a las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas histéricas desnudas, arrastrándose por las calles de los negros al amanecer en busca de un colérico pinchazo. Hipsters con cabezas de ángel ardiendo por la antigua conexión celestial con el estrellado dínamo de la maquinaria nocturna. Que pobres y harapientos y ojerosos y drogados pasaran la noche, fumando en la oscuridad sobrenatural de apartamentos de agua fría, flotando sobre las cimas de las ciudades contemplando jazz. Que desnudaron sus cerebros ante el cielo bajo él y vieron ángeles mahometanos tambaleándose sobre techos iluminados. Que pasaron por las universidades con radiantes ojos imperturbables, alucinando Arkansas y tragedias en la luz de Blake entre los maestros de la guerra. Hola a todos, sean bienvenidos a Citando Párrafos. Los reciben sus anfitriones Ignacio Torrijos y Mario Hernández, quienes solo somos personas comunes hablando y recomendando libros y cosas que nos gustan. En esta ocasión, acompáñenos a platicar de On the Road o En el Camino, una novela del estadounidense Jack Kerouac, escrita en 1951 y publicada en 1957. Una novela en parte autobiográfica, escrita como un monólogo interior. Está basada en los viajes que Kerouac y sus amigos hicieron por los Estados Unidos y México entre 1947 y 1950. Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. Todavía nos quedaba mucho camino, pero no nos importaba. La carretera es la vida. Esta es una de las pequeñas frases que tiene el libro de Kerouac. Los saludamos en esta nueva emisión de Citando Párrafos. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Hola Mario, yo estoy bien. Estoy un poco emocionado por poder hablar de este segundo libro de la generación Beat, una generación que ya tocamos de inicio con el almuerzo desnudo de Burroughs. Hay que decirlo de inicio, sí buscamos una comparación entre los escritos entre este par de escritos que vamos a analizar o este par de escritos que ya estamos analizando. Me parece que On the Road tiene un poco más de mérito en cuanto a su prosa escrita, en cuanto a el estilo de escritura. Ya sé que seguramente en este momento Truman Capote va a volver a saltar desde donde esté y va a volver a decir lo mismo que dijo en ese entonces, que esto no es escritura, esto solamente son golpeteos a la máquina. Pero lo siento, señor Capote, yo la verdad tengo que reconocerle un cierto dejo de admiración, de reconocerle también el mérito a la forma en que fue escrito este libro. Hay muchas historias al respecto de cómo fue escrito. Hay muchas, me parecen muchas referencias. Hay algunos intentos o un intento que es muy conocido, que fue llevado al cine como para recrear las imágenes que se nos presentan en este libro. Sin embargo, dicho sea de paso, si tienen oportunidad de ver la película, van a poder constatar lo que voy a decir ahora. Tal vez es un poco osado, tal vez un poco desafortunado, pero tengo que decirlo, a mí la película no le encuentro la misma vibra que transmiten las letras a través de la lectura. No es porque esté entrando en la misma discusión estéril de siempre, de que los libros son mejores que las películas. No. Lo digo porque la forma en cómo transmite ese espíritu llamémoslo de rebeldía, ese espíritu de incomprensión, ese espíritu de aventura, no está, me parece, dista un poco verlo en cómo fue reflejado en el cine en su momento. ¿Te refieres a la película que tiene menos de 10 años, ¿no? Creo que por ahí del 2012. Porque como bien dices, no vale la pena discutir qué es mejor. Definitivamente las dos formas de expresión tienen sus puntos a favor y sus puntos en contra. Y lo que encuentro en esta novela, y podría no ser una opinión muy popular, pero creo que es, o sea, de todos los viajes que hace, es básicamente la misma historia en diferentes lugares, repetida una y otra vez. Que esto no necesariamente es como malo, a mi punto de vista. Buscar una nueva experiencia a través del camino, de la carretera, de nuevas personas que va conociendo. En todos los casos siempre va a haber a una persona que ya conoce en otro punto. Y todo lo que pasa
en el camino, que es recorriendo los Estados Unidos, esa tierra posguerra que, no sé, entiendo que todos estaban tratando de reiniciar la vida en por lo menos los Estados Unidos, daba cierta esperanza, ¿no? A todos los pobladores y en este caso, pues a los jóvenes que estaban tratando de encontrar, pues, una nueva forma, no necesariamente de vida, sino una nueva forma de expresarse. Se me hace bastante interesante. La verdad es que considero que si hubiera leído esta novela más joven, hubiera tenido un impacto diferente al que estoy teniendo ahora. Era una novela que quería leer desde hace mucho tiempo y ya sabes, por diferentes circunstancias terminas por no leerla. Aún así, me gustó mucho, me gustó mucho cómo está describiendo lo que veía. A diferencia de Burroughs, él solo se pasa prácticamente todo el tiempo borracho y no necesariamente drogado. Y eso creo que le da cierto plus a la novela, en el que pues sí, o sea, todo el momento sus amigos y él están, si no están en el camino, están borrachos, o si no están borrachos en el camino. Se me hace muy, muy padre. Sí, y siguiendo un poco la línea que has planteado acerca de... Parece que por momentos estamos leyendo la misma historia, pero en diferentes lugares, llamémoslo geográficos, y poniendo nuevamente en la mesa la ámpula que despertó la publicación de este libro en Capote. Me gustaría hacer la siguiente cita. Los artistas son como los filósofos en este aspecto. Tienen a menudo una salud precaria y demasiado frágil, pero no por culpa de sus enfermedades ni de sus neurosis, sino porque han visto en la vida algo demasiado grande para cualquiera, demasiado grande para ellos y que los ha marcado discretamente con el sello de la muerte. Pero este algo también es la fuente o el soplo que los hace vivir a través de las enfermedades de la vivencia, lo que Nietzsche llama salud. Me atrevo a hacer esta cita y la voy a ligar con una... En un momento la voy a ligar con una cita adicional de parte de Schopenhauer. Lo estoy haciendo con la intención de retomar la esencia que en su momento tuvo esta generación que fue en búsqueda de ese lugar, llamémoslo tal vez de ese lugar en donde poder adaptarse. Considero que fue una generación que huyó del way of life o del estilo de vida que en ese momento estaba tan anclado, tan afianzado en la sociedad de esa época, en la que solamente consideraban actos morales el estudiar, casarse, tener hijos o un trabajo estable. Esta generación fue una de las principales o una de las primeras que comenzó a rebelarse en contra de este estilo y que tal vez abrieron la puerta para la creación de nuevas generaciones, como en su momento la generación que han llamado hippie. Esto nada más es por diferencia de años, pero me parece que de alguna manera también delimitaron de ese camino que siguieron los hippies una vez que comenzó la década de los 60. No vamos a hablar si estaba bien o estaba mal los ideales que siguieron cada una de estas generaciones. No es el punto, no es el lugar donde nos pongamos a catalogar o encajonar esos puntos que vemos. Lo que nos interesa es darle una ampliación a lo que encontramos en estas letras, lo que tal vez creemos que ellos estaban reflejando, lo que tal vez creemos que ellos estaban diciendo. Dicho lo anterior, y espero no haber perdido el hilo en la explicación de mi idea, quiero compartir la siguiente cita. El sufrimiento es el fundamento de la vida. Los esfuerzos incesantes del hombre para alejar el sufrimiento solo permiten que este último cambie de aspecto. Inicialmente, el sufrimiento es privación, necesidad, preocupación hacia la conservación de la vida. Vosotros conseguís alejaros del sufrimiento en este estadio y ese sigue volviendo de miles formas distintas, cambiando con la edad y con las circunstancias. El sufrimiento se transforma en deseo carnal, en amor pasional, celosía, envidia, odio, inquietud, ambición, avaricia, enfermedad y en una multitud de males diferentes. Por fin, si no consigue introducirse por otro tipo de disfraz, lleva el aspecto triste y lúgubre del disgusto y del aburrimiento. Entre el sufrimiento y el aburrimiento, la vida oscila sin parar.
Quise hacer mención a esta cita por la forma que plantea el nuevo estilo de vida, la nueva concepción de ideas. Quise hacer esta referencia por la forma en que está planteado la idea de ir fuera. ¿Cómo plantearlo? Este libro lo que nos dice es que hay vida afuera, que la vida no solo está en medio de las comodidades, que hay que buscar el sitio que más te convenga, el sitio en el que más te sientas cómodo. Es cierto que durante muchos momentos, como dijiste, yo creo que si lo hubiese leído en una edad más temprana, sin duda yo creo que hubiese adoptado un estilo de vida muy parecido al que escribe Kerouac. Hubiese buscado un auto o algún vehículo móvil como para irme desplazando a lo largo del mundo, a lo largo del país. Pero ahora visto a la edad o a este tiempo, creo que lo haría, seguiría haciéndolo, pero no con la misma intensidad. No utilicemos la definición de intensidad en su acepción más estricta o en su primera acepción. Utilicémosla intensidad como parte de descubrimiento, como parte de contradecir lo que nos están dando los padres, los abuelos, las personas con las que nos rodeamos. Esta generación siguió sin una intención puntual, siguió la siguiente pauta que dice lo siguiente: las historias japonesas no nacen de la nada ni concluyen en la nada, sino que nacen de algo y terminan en algo. No sé si ahí vamos juntos en esta idea que te estoy planteando, en este análisis que estoy tratando de hacer y en este mérito que le estoy tratando de reconocer a la prosa de Kerouac. Mario, no sé. Voy a tomar una de las ideas que comentaste. Efectivamente, creo que lo que buscaban era hacer un cambio de paradigmas y salir de lo establecido. Como bien decías, era ya no hacer lo mismo que todos hacían y hacer cambios. Esto se ve reflejado en cierta forma, lo dice, y dice así en el libro. Me desperté cuando el sol se ponía rojo, y aquel fue un momento inequívoco de mi vida, el más extraño momento de todos, en el que no sabía ni quién era yo mismo. Estaba lejos de casa, obsesionado, cansado por el viaje, en la habitación de un hotel barato que nunca había visto antes, oyendo los siseos del vapor por fuera y el crujir de la vieja madera del hotel, y pisadas en el piso de arriba y todos los ruidos tristes posibles, y miraba hacia el techo lleno de grietas y auténticamente no supe quién era yo, durante unos 15 extraños segundos. Para mí refleja esto, el reiniciar, el tener diferentes perspectivas en la vida. Ahora, también tomemos en cuenta que a pesar de estas líneas que trataban de no seguir, Kerouac pues sí reconocía que era una persona bastante religiosa, por decirlo de alguna forma, y en algún momento él comenta acerca de On the Road, que es una historia sobre dos amigos católicos que vagan por el país en busca de Dios y lo encuentran. Es muy constante las frases que llevan a esta búsqueda. En algún momento podrías encontrar, por ejemplo, voy a citar otra frase que habla exactamente de esto que comenta. Quedamos tumbados de espaldas mirando al techo y preguntándonos qué se habría propuesto Dios al hacer un mundo tan triste. Era un poquito, tal vez, la tristeza que podría tener una persona que aparentemente solo está perdida por el mundo y buscando tal vez una inspiración o en búsqueda de algo y que no está conforme con el estándar de vida común. Y de esta forma podemos seguir enumerando, ¿no? Como este tipo de ideas que tenía Kerouac acerca de este libro. Y creo que sí va un poco de la mano con algunos puntos que comentabas. Sí, me parece que sí, y qué bueno que has hecho mención al tema de la religión que en su momento ellos profesaban, y me voy a atrever, nuevamente voy a hacer hago este paréntesis, anticipando lo que voy a mencionar y relacionándolo con lo que recién dijiste. Voy a traer nuevamente a la mesa
lo que afirmaba en su momento Nietzsche cuando mencionó que cuando habló de la muerte de Dios. Si bien Nietzsche no fue del todo claro en a quién exactamente se refería o en dónde él es que estaba viendo a Dios. Muchos, y me incluyo, podemos decir que esa muerte de Dios o esa anunciación de la muerte de Dios se podría relacionar con el tema de los valores, el tema del estilo de vida, el tema de las creencias, las costumbres, no únicamente ligado a un ser espiritual que estaba fuera que estaba, como muchos mencionan, en el cielo. Y siguiendo la línea, me atrevo a decirlo y lo voy a relacionar un poco con lo que establecen muchos credos, es de que Dios es omnipresente, ¿no? Se puede encontrar en muchos lugares. Y me parece que bien lo podemos ligar estos tres puntos. El punto de la idea o el relato en donde que acabas recién de mencionar, donde ellos estaban acostados mirando hacia el techo. Ahí puede ser que ahí está la búsqueda del Dios o la búsqueda de esa iluminación para alejarse de la tristeza, relacionándolo con la muerte de Dios. No solo tiene que ver con un ser espiritual, sino por diversos factores o situaciones en las que estés inmiscuido. Ya que he dicho esto, me voy a atrever a relacionarlo nuevamente con uno de los principales representantes del pesimismo, que muchos sabemos que está representado en la figura de Schopenhauer, en la que en uno de sus libros él habla de el velo del Maya, que es un principio de individualización, en el cual si lo asentamos o si lo relacionamos con la línea que compartiste, este velo nos habla que el hombre tiene que aceptar el sufrimiento como esencia de la vida, y el método más eficaz para hacerlo es perforar el velo, es decir, el de la ilusión cósmica. Dicho esto, me voy a atrever también a relacionarlo, o sea, siguiendo el tema de la línea, no solo la línea, sino las áreas en las que se desarrolló esta generación, y una de ellas fue el tema de la droga. Me voy a atrever a mencionar como droga el LSD, LSD que muchas personas lo consideran como una droga perceptiva. El mismo William Blake lo relata en algún momento y es retomado también por Aldous Huxley en su libro de las puertas de la percepción. Espero no estar perdiendo la línea, pero mi punto es que esta generación fue una generación inquieta que buscó por muchos lados, se nutrió tal vez en algunos otros, tan así que esa búsqueda o esa razón espiritual los llevó a probar con las drogas, y hoy lo puedo relacionar con la frase de William, como mencionaba, y que la frase dice: si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. Me parece que uno de los puntos o que yo encontraría entre la lectura entre líneas es esa puerta, o sea, no limitar la percepción a lo que ya está establecido. Es como crear un nuevo estilo de vida, es ir un poco más allá para descubrir nuevas puertas, para descubrir tal vez nuevas creencias, y de alguna manera renegar de lo que estaba bien visto en ese momento. Hablando de las drogas, muy acorde a estos libros, solo me gustaría recordar un poquito lo que ya hemos hablado de William Burroughs, que también es un personaje frecuente en este libro, y en general Kerouac habla de las personas con las que se relaciona. Lo cito en esta parte: sigo a la gente que me interesa, porque la única gente que me interesa es la que está loca. La gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo. La gente que nunca bosteza, ni habla de lugares comunes, sino que arde como fabulosos cohetes amarillos, explotando igual que arañas entre las estrellas, y entonces se ve estallar una luz azul,
y todo el mundo suelta un ah. Y aparte de que esta frase pareciera actualmente algo que podrías encontrar en Facebook o compartido por todo el mundo, qué sé yo, va de la mano con lo que comentas. Digo, también para Kerouac, una fuente de inspiración constante era Burroughs, que era pues prácticamente su contemporáneo, se llevaban solamente unos cuantos años. Y específicamente, no solo con esas líneas, específicamente habla de él en un punto, cuando ya se ven en persona después de mucho tiempo, y dice, voy a ponerle el nombre de Burroughs, porque bueno, en la novela utiliza otros nombres, pero sabemos que hablaba de él. Y empieza así: hubiera hecho falta toda la noche para hablar del viejo Burroughs. De momento, diré que era un auténtico maestro, y debe añadirse que tenía todo el derecho del mundo a enseñar, porque se pasaba la vida aprendiendo, y lo que aprendía era lo que él consideraba y llamaba los hechos de la vida. Y pues sí, en esta forma de vida pues también necesitas ejemplos a seguir. Estos escritores los encontraron en los personajes que mencionamos. Sí, ¿quién iba a decirlo? O sea, voy a decirlo tal cual así. ¿Quién iba a decirlo que estos tipos que en su momento se unieron y que sin darse cuenta estaban creando una nueva generación, un nuevo estilo de vida, unas nuevas creencias que después iban a ser replicadas? O sea, digamos que esta creación de nuevas concepciones era para alejarse de lo ya establecido, ¿no? ¿Quién iba a decirlo? Que al mismo tiempo su generación, su estado cool, por llamarlo de alguna manera, iba a ser seguido por otros tantos e iba a ser copiado, pero me parece que copiado en mala manera, porque vuelvo a insistir en la parte que habíamos mencionado en el almuerzo desnudo. Esta generación era muy culta, tal vez si quieren no verlo así, no es reflejado del todo en el estilo en el que escriben, pero la generación, o al menos estos autores que hemos mencionado, reflejaban un nivel de inquietud y de cultura un poco adelante a lo que ya tenían o a lo que se veía comúnmente. La contrariedad que encuentro con este establecimiento de esa generación contra lo que vemos ahora, pues digamos que me atrevo un poco a decirlo, ellos renegaban un poco de la industrialización o estaban huyendo de la industrialización de alguna manera, pero a través del estilo de vida o de lo que representó su estilo de vida, hoy día pareciera que ha sido industrializado de alguna manera la forma en la que, llamémoslo, en la forma en la que se vestían. Y ahí es donde me atrevo a decir que fueron copiados de una muy mala manera. La frase que recién mencionaste de me gustan las personas que arden, esa frase es para enmarcarla donde tú quieras y que no se te olvide si es que estás interesado en seguir avanzando o las personas que nos escuchan están interesadas en seguir avanzando e ir más allá de sus límites. Creo que en algún momento fue mal acuñada o mal direccionada a decir que era de la autoría de Jim Morrison. Espero que yo no me esté equivocando, pero por muchos lugares en algún momento vi que esa frase estaba acuñada o se decía que la autoría de esa frase era de Morrison, cuando si vemos la línea de tiempo y el año en que fue escrito este libro, pues el padre y el abuelo de los hipsters definitivamente es Kerouac. Yo me atrevería a decir que uno de los padres o uno de los abuelos es Kerouac. Qué bueno que mencionas eso. No sabía ese dato. Qué bueno que lo mencionas porque uno de los integrantes de The Doors, en su libro Light My Fire, dice en algún momento: supongo que si Jack Kerouac no hubiera escrito On the Road, The Doors nunca hubiera existido. Y también, aparte de la música que estábamos hablando, también se me hace muy valioso mencionar la introducción que elegiste hoy, porque también es de otro de los representantes importantes de esta generación, que es Allen Ginsberg. Y es el fragmento inicial de su poema o es el fragmento inicial de uno de los textos más conocidos de él, que es El Aullido, y que ha sido también muchísimas veces adaptado y se escucha por todos lados, que también refleja mucho de esta generación, y tú lo lees
La verdad, en mi caso fue de las primeras cosas que yo leí de estos escritores y pues sí te llena, como que hay un espinita que sale cuando lees el texto completo, que incluso hasta motiva. Y es, pues, no sé, es bastante agradable leer ese texto de Ginsberg. Sí, y además de eso, pues no sé, ampliar la lectura o el círculo de lectura, por llamarlo de alguna manera. Mencionas ahora a Ginsberg, ya mencionamos a The Doors, y ya mencionamos a Huxley y a Blake. Si miras un poco la línea temporal, estaban muy cerca, estaban cerca y se nota la influencia entre todos, o sea, por eso también me atreví como a decir un poco esa afirmación de decir que Kerouac es un poco el padre y un poco el abuelo de los hipsters, ¿no? Y yéndonos más en la acepción que se le dio de origen al hipster como tal, ¿no? Al hipster que estaba propiamente más cercano a la música como es el jazz, que en su momento fue una música que se relacionó con los esclavos que estaban buscando expresar su sentir de alguna manera. Si lo vemos así contextualmente, y por eso creo que también fue uno de los puntos fue uno de los puntos que acuñó más el tema de un choque contracultural entre las generaciones pasadas y esta generación que se sucede, ¿no? La generación Beat. Porque, pues, propiamente la generación Beat, ¿cómo se puede acercar? O sea, digamos que son una generación de jóvenes blancos. ¿Cómo es posible que pueda acercarse a una música que está escrita o que está planteada por gente de color negro, ¿no? El término hipster lo utiliza Kerouac varias veces en el libro, como la definición general que ellos utilizaban era que el hipster adopta la vida del músico de jazz, como le estás diciendo, su manera de vestir, su actitud relajada, la jerga y el uso exploratorio de drogas y de una sexualidad libre. Sí, era la definición como de esa juventud que estaba buscando explorar, que está bien representada por esta generación beat. Y nada más una aclaración, el único que no es contemporáneo de los que platicamos es William Blake. Sí, o sea, qué buen apunte de decir que no son contemporáneos. Tal vez planteé un poco más mal la idea y no quiero justificarme, pero me refería un poco más a la línea de esa influencia constante que tienen este tipo de generaciones nacientes, llamémoslo. De verdad, insisto en el mérito de este libro. Lo coloco un par de peldaños más arriba la prosa que utiliza Kerouac, la prosa que utiliza Burroughs, al menos en el Almuerzo Desnudo, ¿no? Porque pues tampoco es que sean sus únicos escritos, tampoco es que sean el único nivel de exploración que hicieron o que dejaron para con el mundo, pero al menos en estos dos, que digamos, llamémoslo, de sus primeros libros para ambos, sí, o sea, sin duda On the Road está peldaños arriba de lo escrito por Burroughs en Naked Lunch. No sé si quisieras agregar algo más, alguna cita. Ya estamos cumpliendo el tiempo de programa. Sí, me gustaría cerrar con la siguiente cita. La búsqueda de eso. El momento en el cual sabes todo y todo está decidido para siempre. Se convierte en el camino interminable de Salt Paradise. Descubrir, aunque sea de forma pasajera, la alegría de solo ser. Algo que solo parece lograr el egoísta y desenfrenado Moriarty. Esa búsqueda perpetua del éxtasis los lleva luego de tantos cruces de este a oeste a un viaje final y simbólico al sur a México. No importa si se trataba de pasarse la noche en conversaciones frenéticas, borracheras, sexo, drogas, orgías o escuchando jazz. Sobre las ruedas de varios automóviles zigzaguean por el continente, dejando atrás la confusión y el sinsentido, y cumpliendo con la única y noble función de esos tiempos, moverse. Casi al finalizar el libro nos damos cuenta que tal vez esa búsqueda sí tuvo frutos. Ustedes lo descubrirán en el libro. Sal Paradise encontró por lo menos algo que buscaba con la siguiente línea. Por primera vez en mi vida, el ambiente no era algo que me tocara, que me acariciara, que me congelara, sino que era yo mismo. La atmósfera y yo nos convertimos en la misma cosa.
De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Muchas gracias por escucharnos y recuerden, tengan muchas citas con las letras. Hasta el próximo capítulo.